Hoy murió Jorge Messi. Mientras el mundo recuerda al padre del mejor futbolista de su generación, yo digo el mejor futbolista del mundo, pensaba en una imagen, no en una tribuna del Camp Nou llena de gente, haciéndole la reverencia a Leo, no una conferencia de prensa. Pensaba en ese hombre saliendo de una casa de Rosario, con un nene de la mano, yendo a jugar un partido. Esa casa que yo visité hace muy pocos años. Hola, maestro. ¿Cómo va? Perdóname. Hola. ¿Cómo te va? ¿Acá vivía Messi? Sí. ¿Ya lo vivís vos? No. Ya la estoy arreglando. Ya estamos arreglando la casa. Y la estoy pintando. Sí. Así más o menos. Porque antes de los títulos, de los récords, de que millones de personas pronunciaran el apellido Messi, hubo una familia común tratando de ayudar a un hijo que amaba el fútbol. Y quizás la historia de Jorge Messi empiece ahí, mucho antes de la fama, mucho antes de Lionel. Jorge Horacio Messi nació en Rosario en 1958. Trabajó en una de las más importantes fábricas argentinas, en una muy importante fábrica metalúrgica. Formó una familia junto a Celia Puccittini, tuvieron 4 hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. No había nada extraordinario en esa vida. Trabajo, barrio, familia, fútbol, como en miles de hogares argentinos. Lionel empezó jugando en Grandoli y luego pasó a Newell's. Quienes recuerdan esos años hablan de un chico tímido que casi no se separaba de la pelota y de un padre siempre cerca, en los entrenamientos, en los viajes cortos, en las charlas de regreso a casa. Todavía no existía la palabra estrella. Existía un chico que quería jugar y un padre que lo acompañaba. Cuando Leo era un chiquito, llegó el diagnóstico que cambiaría la historia. Un problema de crecimiento que requería un tratamiento muy costoso. Estos análisis confirman la falta de hormona de crecimiento. ¿Y eso qué significa, doctor? Que está faltando una hormona que Leo necesita para poder crecer normalmente. ¿Que no va a crecer más? Si no reponemos el déficit y no iniciamos el tratamiento, va a ser muy difícil que él pueda crecer con normalidad. Bueno, pero ¿cómo es el tratamiento entonces? Vienen unas inyecciones, unos dispositivos muy similares a una lapicera, muy fáciles de usar. Seguramente han visto algún diabético utilizarlos y se aplica cada día la hormona que le falta. Pero eso es un tratamiento agresivo, ¿no? Son inyecciones, pero la aguja es finita, prácticamente no es doloroso. Son caras, eso sí. Es fácil contarlo, pero hay que ponerse en ese momento de la historia. Imaginemos esos días sin saber cómo fue el final. Un padre escuchando un presupuesto, unas cifras imposibles, una familia haciendo cuentas que no cerraban, un futuro incierto. Jorge empezó a buscar alternativas, médicos, clubes, ayudas, insistió, preguntó, golpeó puertas, buscaba un contrato. Pero la carrera de Messi no empezó con un contrato, empezó con la obstinación de una familia que se negó a resignarse. A veces las grandes historias deportivas se deciden lejos de los estadios. Se deciden en una mesa de cocina, como esta que estamos viendo. Muy, pero muy humilde. En el año 2000, Jorge viajó con Lionel a Barcelona para una prueba. Cuando Jorge, debe haber sido octubre del 99, pasa por detrás del alambrado donde estábamos practicando en la cancha 2. Cuando yo lo saludo me dice, disfrutarlo los últimos 2 meses. Eso me lo comentaste. Le pregunto por qué, me dice, disfrutarlo porque me lo llevo. La imagen es conocida. Lo que no siempre pensamos es lo que significaba ese viaje. Leo? Dejar Rosario, dejar el trabajo estable, dejar la vida conocida y apostar todo a un adolescente de 13 años. Leo, sonríele. Dale, apurate. Dale que vamos a salir, vamos a pasear ahora. Peinate, dale, para tu madre. Ahí está. Peinate acá. Eso, peinate. Padre e hijo permanecieron en España mientras la mayor parte de la familia volvió a la Argentina. Había que ir al colegio, había que seguir con la vida. Un chico extrañando a su casa. Un padre tratando de transmitir tranquilidad, aunque tampoco supiera qué iba a pasar. ¿Hola? El chico me encanta, es un fuera de serie. Ok. Entonces. Ahora mismo me reúno con los directivos. Gracias, chao. Genial. ¿Salimos a celebrar? ¿Sí? Hoy vemos estadios aplaudiendo y pensamos en un destino. Pero en aquel momento no había destino, había riesgo y Jorge eligió asumirlo. Esa decisión silenciosa muy probablemente sea una de las más importantes
de toda la historia de Lionel Messi. El padre de Leo fue a tocar puertas para que clubes de Argentina le paguen el tratamiento. Jorge se sintió medio desamparado y se lo quería llevar, como una manera de enojo, es decir, teníamos una estrella en el club porque tenía un futuro tremendamente promisorio y no podían ayudarlo. Y nadie se la jugó, el que se la jugó fue Barcelona. Los primeros años en Barcelona fueron de formación. Lionel crecía físicamente y como futbolista, pero estaba lejos de su país. En ese periodo la figura de padre dejó de ser solamente la del acompañante y empezó a ser también la del sostén cotidiano. Era médico, era escuela, era papeles, era mudanza, era entrenamientos, todo lo que rara vez aparece en los documentales deportivos. Detrás de cada prodigio suele haber alguien resolviendo lo invisible. En el caso de Messi, durante mucho tiempo, ese alguien fue Jorge. Llevamos acá 2 semanas esperando. ¿Le parece poco? Usted lo que tiene que entender es que no es fácil para el club asumir el riesgo. Bueno, pero ¿qué más necesitan? Yo dejé mi trabajo en Rosario para venir acá. El chico está separado de su familia. Precisamente, son muchas cosas. Con el paso de los años, Jorge se convirtió en el representante de Lionel y en una presencia permanente alrededor de su carrera. Estuvo en Barcelona, estuvo en la selección argentina, estuvo en los grandes cambios de club de los últimos años. Pero hay una imagen que se repite una y otra vez en los archivos. Jorge mirando a su hijo jugar. Y esa imagen dice más que cualquier contrato. No es la mirada de un representante, es la mirada de un padre. Ok, listo. Hablamos mañana. Está bien. Todavía no hablaron con News, ¿lo podés creer? Llevamos acá 4 meses y Leo todavía no tiene la ficha hecha. Tal vez por eso Lionel siempre habló de su familia como su refugio. Cuando el fútbol se volvía inmenso, la familia seguía siendo el lugar donde podía volver a ser simplemente Leo. A diferencia de otras figuras vinculadas al fútbol, Jorge Messi mantuvo un perfil relativamente reservado. No cultivó una imagen pública exuberante. Quienes lo trataron suelen describirlo como un hombre práctico, protector y profundamente involucrado en la vida de sus hijos. Siempre acompañó. Acompañó en Rosario, acompañó en Barcelona, acompañó en la selección, acompañó cuando todo era incertidumbre y también cuando todo era éxito. Y quizás ese verbo explique mejor su lugar en la historia de Messi que cualquier otro cargo formal. El verbo es acompañar. En los últimos meses su estado de salud había generado preocupación. Hoy se conoció su fallecimiento en Rosario. Tenía 68 años. El mundo habló de ese hombre que firmaba contratos millonarios. Para Lionel, hoy murió simplemente su papá. Las grandes leyendas deportivas suelen contarse desde los goles, las finales, los trofeos. Sin embargo, casi ninguna empieza ahí. Empiezan en una casa, en una bicicleta, en un viaje, en una espera, en un padre que decide quedarse. Jorge Messi no levantó nunca una Copa del Mundo. No ganó un Balón de Oro. No convirtió goles inolvidables, pero estuvo en el origen de casi todo lo que vino después. Tal vez esa sea su verdadera dimensión histórica. Haber acompañado, desde el primer día, haber acompañado a ese chico que terminaría convirtiéndose en Lionel Messi. Ninguna historia empieza donde creemos. Para entender, primero hay que conocer el contexto.